Pero sé que Dios nos va a hablar a lo profundo del corazón también en esta mañana, a través de esta reflexión. Los que han estado el domingo pasado, recuerden que compartí acerca del sufrimiento y les dije que Dios tiene propósito con el sufrimiento sobre la vida de cada hijo de Él. Sobre la vida de cada cristiano, Dios tiene propósito con el sufrimiento. Es algo que la Escritura a lo largo de sus libros nos enseña, nos muestra. La Biblia, si hay algo que nos deja claro, es que todo ser humano, y todos lo sabemos, en alguna parte de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, en alguna temporada de nuestra vida, todos pasamos por momentos de sufrimiento, todos pasamos por momentos de dolor, de circunstancias complicadas, circunstancias difíciles, de dificultades. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por luchas. Pero a diferencia de personas que no tienen a Cristo, Dios convierte en nosotros los cristianos, lo que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese sufrimiento en un gran propósito para nuestras vidas. Y el domingo pasado, para recordar un poquito, les compartí 3 propósitos que Dios tiene con el sufrimiento en nuestras vidas. Y el primero de ellos es que Dios tiene un destino con nuestro sufrimiento. Dios tiene un futuro mejor con nuestro sufrimiento. Dios tiene un llamado para mañana, un mañana mejor podríamos decir con nuestro sufrimiento. Y por eso nos permite pasar por el dolor y por el sufrimiento, por la lucha, la prueba, la dificultad de la vida. No es que a Dios le encante vernos sufrir, sino es que Dios persigue un propósito, persigue una meta, tiene un destino, tiene una misión. Usa esa circunstancia porque somos seres humanos, estamos en esta vida y lamentablemente en esta naturaleza todos vamos a atravesar momentos de dolor y de sufrimiento. Y entonces lo que Dios va a hacer es coger ese momento, esa etapa de nuestra vida para convertirlo en un mejor mañana, en un mejor destino, para convertirlo en un futuro de esperanza, de propósito para nuestras vidas. Pero en segundo lugar, el segundo propósito que les compartí el domingo pasado es que si Dios permite el sufrimiento en nosotros es porque Él nos quiere llevar a un siguiente nivel de fe. Amén. Dios nos quiere llevar a crecer en nuestra fe hacia Él. Dios no nos quiere dejar en el mismo nivel de fe. Dios, el deseo es que tú puedas crecer, te haga más fuerte en Él. Qué bueno es eso. Y el tercer propósito que les compartí el domingo pasado del sufrimiento es que Dios, detrás del sufrimiento, con el sufrimiento, Dios siempre tiene una gran recompensa para nosotros. Así que si tú estás sufriendo, has estado sufriendo, vas a sufrir seguro en algún momento de tu vida, vas a pasar por dolor, vas a pasar por pruebas, vas a pasar por dificultades, pero ahí va a estar Dios para bendecirte después de ese momento, de esa temporada en tu vida. Y hoy quiero seguir con la misma línea, por eso he titulado a esta reflexión. Porque tal vez decimos, pastor, pero yo entiendo que Dios tiene un mejor mañana para mí. Pastor, yo entiendo que Dios me quiere llevar a un nuevo nivel de fe en mi vida personal. Pastor, yo sé que Dios me quiere bendecir, recompensar con este dolor. Pero el dolor que hoy siento, el sufrimiento que hoy siento, la prueba tan fuerte que hoy estoy atravesando, la dificultad tan fuerte que hoy estoy atravesando, ¿cómo puedo actuar frente a ella? ¿Qué debo hacer cuando sufro, pastor? Y eso es lo que hoy quiero compartir con vosotros. Quiero tratar de alguna forma responder a esta difícil pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos, cuando atravesamos por momentos de dolor? ¿Cuál es nuestra actitud frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la lucha, frente a la prueba, frente a la dificultad de la vida? Y les dije que si hay alguien experto en la Biblia y va a dedicar todo un libro a hacer una tesis completa sobre cómo el cristiano debe actuar en medio del sufrimiento, es el apóstol Pedro. Y en su primera carta, vamos a leer hoy en la Nueva Versión Internacional, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, algo que les dije el domingo pasado, también en base a este punto, es que los sufrimientos no son para toda la vida. Los sufrimientos son temporales. Tienen un tiempo de inicio, pero también tienen un final. Así que si estás sufriendo, tienes que saber que hay fecha de vencimiento para tu sufrimiento. Entonces, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia,
que los llamó, que los escogió, que fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. El Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, el que nos dio la salvación, el que nos asegura la vida eterna en Cristo, Él los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Me encanta cómo termina este texto Pedro diciendo: después de que hayan sufrido una temporada de dolor, una temporada de sufrimiento, un tiempo de lucha, un tiempo de dificultad, una circunstancia difícil en vuestras vidas personales, Dios mismo, el Dios que tiene poder, Él los va a restaurar, rediseñar, reformar, los va a sacar de la diferente manera a la que estaban antes. Y en esa nueva temporada, después del tiempo de sufrimiento, vosotros seréis más fuertes, más firmes y más estables. En otras palabras, tendréis unos fundamentos súper sólidos, bien fuerte, bien firme y bien estable. Así que si Dios está permitiendo que tú atravieses un tiempo de sufrimiento, quiero decirte que es simplemente para que Dios saque de ti una persona más fuerte, más firme y más estable. Amén. Que nada ni nadie pueda tirarte abajo, que ninguna circunstancia pueda tirarte al suelo, que pueda desanimarte, desalentarte o hacerte estar peor a la condición a la que tal vez hoy estás. Por eso Dios, con el sufrimiento, quiere hacerte fuerte, quiere hacerte firme y quiere hacerte estable, bien sólida. Así que, en primer lugar, quiero darte 3 consejos para responder a esta pregunta: ¿cómo debo actuar frente al sufrimiento? Si hoy estás sufriendo, o esto te va a preparar para el día de mañana si te toque sufrir. El primer consejo: enfrenta el sufrimiento con una actitud correcta. Vuelvo a repetir: enfrenta el sufrimiento con una actitud correcta. Lo malo es cuando enfrentamos el dolor y el sufrimiento con una actitud incorrecta. Y Pedro se va a encargar de decirnos cuál es la actitud correcta que nosotros necesitamos desarrollar frente al sufrimiento. Me encanta, capítulo 4, versículo 16 de primera de Pedro. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente ahora. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Y aquí va la actitud que Pedro nos enseña a desarrollar frente al sufrimiento. Alaben a Dios. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. La primera actitud frente al sufrimiento es la actitud correcta que un cristiano debe desarrollar: es alabar a Dios en medio de su dolor. Alabar a Dios en medio de su sufrimiento. Alabar a Dios en medio de su lucha. Alabar a Dios en medio de su prueba, en medio de su circunstancia más difícil. Porque sufrir en el Señor, dice Pedro, no es una vergüenza. No es una vergüenza sufrir en el Señor, sino un privilegio. Y tal vez esto suena un poco contradictorio ante el sistema, ante la sociedad, que hoy nos enseña todo lo contrario a este concepto que yo estoy desarrollando, que sufrir no es una vergüenza, sufrir es un privilegio. Porque esta sociedad dice: cuando tú sufres, amárgate; cuando sufres, llora; cuando sufres, deprímete; cuando sufres, entristécete. Y todas estas cosas. Así que yo os diga sufrir por Cristo es un privilegio, suena un poco a contradicción. Pero no te apresures. Vamos a ver por qué es un privilegio. Y quisiera mostrarte, desarrollarte algunas razones de por qué es un privilegio sufrir por causa de Cristo, sufrir por causa del Evangelio, porque es una honra frente a los ojos de Dios. Y me encanta lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Quiero que este versículo se lo lean, se lo aprendan. Está en la pantalla, lo voy a leer en la Dios habla hoy. Que lo hagan de parte de vosotros, de vuestra vida diaria. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable.
Wow, vuelvo a leer, ustedes, vosotros, vosotras no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Toda prueba que tú atravieses, si atraviesas la prueba es porque estás capacitado para soportar. Pueden ustedes confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Wow, alégrate con esto. Tú que tal vez estás diciendo, pastor, esta circunstancia me está matando. Esta circunstancia me está llevando la vida, me está quitando la vida. Esta circunstancia me está ahogando. Mira lo que dice la Escritura. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella. Wow. Dios te da la forma, la manera de salir de la prueba para que puedan soportarla. Tremendo lo que nos dice este pasaje, esta escritura. Nos dice en primer lugar que si Dios nos da prueba, si Dios permite que seamos probados, jamás esa prueba será más fuerte que nuestra fuerza. Así que quiero que te aprendas esta frase: tus fuerzas son más grandes que tus pruebas. Amén. Tus fuerzas son más grandes que tus pruebas. Jamás tu prueba será más grande que tu fuerza. Tu fuerza, la fuerza que tú tienes como persona, como mujer, como hombre, como joven, como jovencita, es siempre más grande que tu dificultad. Es siempre más grande que tu dolor. Es siempre más grande que tu enfermedad. Es siempre más grande que tu sufrimiento. Es siempre más grande que tu lucha más dura en esta vida. Así que tus fuerzas son más grandes que tus pruebas. Es decir, que las fuerzas que Dios ha depositado en ti son más grandes que las pruebas que están fuera de ti. Vuelvo a repetir esta frase. La puedes colgar en la historia de Instagram. La fuerza que Dios ha depositado dentro de ti es más grande que la fuerza de las pruebas que está fuera de ti. Amén. Las fuerzas que Dios ha depositado en ti siempre va a superar, siempre será mayor, siempre será más grande que la prueba que está fuera de ti. Es por eso que si Dios está permitiendo que pases por una prueba, es porque Él ya te ha dado las fuerzas para superar esa prueba. Tú tienes que vivir con esta actitud frente al dolor, frente al sufrimiento. Tienes que saber que si Dios permitió la prueba, es porque Dios te dio la fuerza para enfrentar el sufrimiento, para soportar el sufrimiento y para vencer el sufrimiento, porque junto con la prueba también viene la salida. Te lo vuelvo a repetir: si Dios permite el sufrimiento, Dios permite el dolor en tu vida, Dios permite la dificultad, la prueba y la lucha en tu vida, Dios te dio la fuerza para enfrentar ese sufrimiento, esa prueba y esa lucha. Dios te dio la fuerza para soportar y Dios te dio la fuerza para vencer. Por eso es que en Cristo somos más que vencedores, somos victoriosos en su nombre, porque Él ya te dio la fuerza para vencer. Amén. Tremendo, ¿verdad? Si Dios ha permitido una prueba, es la evidencia de que Dios cree en ti. Si Dios permitió el dolor en tu vida, es porque Dios está confiando en ti. Y significa que Dios ha depositado un potencial tan grande dentro de ti, que es siempre más gigante que esa prueba y que esa lucha y que ese dolor. Jamás Dios va a permitir que venga sobre ti una prueba que sea más grande, que sea más fuerte que el potencial que está depositado dentro de ti. Así que no hay que tomar las pruebas con una actitud de aflicción, con una actitud de victimización, porque muchas veces nos tiramos abajo en medio del dolor. Jamás tome con esta actitud incorrecta. Toma la prueba con una actitud correcta. Enfrenta la prueba con una actitud de adoración. Alaben a Dios. Alaben a Dios. En tu dolor más fuerte, adora a Dios. En tu dolor más fuerte, en tu prueba más complicada, adora a Dios. Porque no es una vergüenza sufrir por el Evangelio, sino que en medio de nuestro sufrimiento, Dios algo grande trae para nuestras vidas. Me encanta lo que dice el libro de Filipenses, que es un privilegio creer en Dios. Pero más grande, mayor que este privilegio de creer en Dios,
es el privilegio de sufrir por Dios, de pasar pruebas en medio de Dios. Entonces, creer en Dios es un privilegio, pero mayor privilegio es sufrir por causa de Dios. Entonces, ¿por qué es un privilegio sufrir? Porque el sufrimiento es la evidencia de que en ti hay propósito. Es la evidencia de que en ti hay un llamado desde el cielo sobre tu vida. Es la evidencia de que en ti hay destino, de que en ti hay futuro, de que en ti hay un mañana mejor, de que en ti hay grandeza, de que en ti hay un gran potencial en tu vida depositado por Dios. Si no, no estaría siendo probado. Si no, Dios no permitiría el sufrimiento en tu vida. Si no, Dios no permitiría el dolor en tu vida. Si Dios lo permitió, es porque Dios quiere sacar lo mejor de ti. Por lo tanto, en la hora de la prueba, no voy a bajar mis brazos, sino que lo voy a subir más alto todavía. Voy a subir mis brazos más alto. Voy a levantar mis manos. Voy a alabar al Rey de Reyes. Voy a alabar al Señor de Señores. Le voy a dar mi mejor adoración, mi mejor alabanza. Voy a cantar más fuerte, voy a elevar el tono de mi voz, voy a elevar el tono de mi adoración. Por eso Pedro dice: alaben a Dios, porque es un privilegio. Dios siempre con las pruebas nos da una salida. Y me encanta porque Pedro no solo nos va a enseñar en concepto esto en su carta, sino que Pedro también nos enseña con su propio testimonio, con su propio ejemplo. Si hay alguien que sufrió, él como apóstol de Jesús, por causa del Señor, pero me encanta la manera y cómo enfrenta el sufrimiento con su testimonio, con su vida personal. Pedro, en Hechos capítulo 5, versículos 40, 41 y 42 dice: los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles, entre ellos estaba Pedro, y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Sin embargo, los apóstoles, entre ellos Pedro, salieron de ese concilio supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús, porque ellos entendían que detrás del sufrimiento Dios tenía un gran propósito. Detrás del sufrimiento ellos iban a sacar su mayor fuerza depositada por Dios en su vida. Versículo 42: y continuaron cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Wow, me impacta. Después de haber sido encarcelado, después de haber sido azotado, después de haber sido maltratado, vituperado por causa del evangelio, salen con alegría. Después de haber sufrido, enfrentan el sufrimiento con alegría. Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús, y eso hizo que ellos sacaran su mayor potencial y predicaran ahora con mayor fuerza el evangelio. No se detuvieron, no dejaron de congregarse, no dejaron de dar al Señor, no dejaron de ofrendar, no dejaron de servir, no dejaron de vestir al desnudo, no dejaron de alimentar al hambriento, no dejaron de visitar al huérfano, al que está en la cárcel. Siguieron haciendo la obra, casa por casa, en el templo, en el barrio, en la ciudad, con sus vecinos, con sus familiares, con sus seres queridos. Seguían impregnando con el poder del evangelio, con el mensaje del evangelio. Seguían anunciando. No los detenía el sufrimiento para nada. Esa es la actitud que necesitamos desarrollar, iglesia. Las fuerzas que Dios te ha dado siempre son más grandes que las pruebas que tú estás enfrentando hoy. Y por eso dice el Salmo 34, versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas ellas, tan atento, de todas, de cada una de tus aflicciones, de cada uno de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu prueba, de tu lucha, de todas ellas, de cada una de ellas, Dios te va a librar. El Señor te va a librar. El Señor te va a sacar en victoria. Amén. Wow. El segundo consejo en medio del dolor. ¿Qué hago, pastor, en medio del sufrimiento? El segundo consejo que nos da la Escritura es: confía en Dios. Sigue confiando en Dios. Por eso Pedro en su primera carta, ahora en el capítulo 4, el versículo 19 dice: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios. Y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Wow. Como la canción. Dios nunca falla. Dios nunca te va a fallar, iglesia. Si tú sufres por una causa correcta,
Si tú sufres por la causa del Evangelio, confíale tu vida a Dios, quien te creó, pues Él nunca te fallará. ¿Cuántos quieren que Dios nunca les falle? Yo levanto mis dos manos. Y desde los 15 años que conozco a Jesús hasta hoy, que le entregué mi vida a Dios hasta hoy, jamás Dios me falló. Dios nunca me ha fallado hasta el día de hoy. Y he pasado por momentos de pruebas y de luchas y de sufrimiento y de dolores muy fuertes. Pero he aprendido a confiarle mi vida, a confiarle mi situación a Dios. Porque Él me entiende, Él me creó y Él me puede ayudar, como hemos compartido esta mañana. Porque sé que Él nunca va a fallar. Entonces, si tú deseas que Dios nunca te falle, ¿sabe cuál es la clave? Está en este texto. Lo acabamos de leer, lo acabamos de decir. La clave es, el desafío es de nuestra parte, confiar en Dios. Confía en Dios, porque Dios te va a sacar del dolor, del sufrimiento, en victoria. Confiar en Dios cuando la vida nos sonríe es fácil. De hecho, confiar en Dios cuando la vida nos sonríe no nos demanda nada. Pero confiar en Dios en los tiempos difíciles sí que demanda nuestra fe. Por eso la Biblia nos dice que el justo por su fe vivirá. Por eso en la noche más oscura de tu vida, confía en Dios. En el desierto más seco de tu vida, confía en Dios. Aún bajo la tormenta más fuerte que choque contra tu vida personal, confía en Dios. Dios estará contigo en medio de la tormenta. Dios estará contigo en medio de tu desierto. Dios estará contigo en medio de tu dolor. Dios estará contigo en medio de tu sufrimiento. Y Dios te va a sacar de esa tormenta. Dios te va a sacar de ese dolor. Dios te va a sacar de ese sufrimiento. Así que confía. Dios tiene el control. Dios tiene el control. ¿Sabías eso? Dios quiere tener el control de tu vida. Por naturaleza nosotros queremos tener el control. Y queremos muchas veces dejar a Dios en el último lugar, o en el segundo lugar, o en el tercer lugar de nuestras vidas. Pero dale el control de tu vida a Dios. Confíale tu vida, dice Pedro, a Dios en medio de tu sufrimiento. Y yo te aseguro que si tú le confías tu vida a Dios, si tú entregas el control de tu vida, de tus circunstancias a Dios, siempre te va a ir mejor. Siempre te va a ir bien. Así que recuerda que a pesar de cualquier dolor y sufrimiento que estés atravesando, Dios quiere tener el control, Dios quiere tener el timón de tu barca, de tu vida. Y no solamente Dios quiere tener el control de tu vida, sino que Dios siempre tiene un plan con el sufrimiento. Dios siempre tiene un plan con el dolor. Y la Biblia dice que los planes de Dios son de bien y no de mal. Los planes de Dios son de bendición y no de maldición. Dios es experto en hacer de todo lo malo algo bueno. Por eso tu tormenta es temporal, pero la promesa de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, es eterna. Esto quiere decir que cuando el problema se termine, cuando el problema se acabe, Dios sigue teniendo promesas sobre ti para cumplirlas. Y quiero profetizarte en esta mañana. Quiero declarar sobre tu vida esto. Tu problema tiene los días contados. Tu sufrimiento tiene los días contados. Tu problema tiene fecha de expiración. Tu problema se va a acabar, pero las promesas de Dios se van a cumplir en el sí y en el amén de Él sobre tu vida. Así que confía en Dios. Confía en Dios es el segundo consejo. Confía en Él porque Él te ama. El enemigo es tan astuto, el diablo es tan astuto, que muchas veces él quiere aprovechar el momento de nuestros dolores, de nuestro sufrimiento como hijos de Dios, como cristianos. Nos quiere predicar, nos quiere meter la idea, nos quiere meter esa idea de que Dios se ha olvidado de nosotros, o de que Dios no nos ama, de que Dios nos ha dado la espalda. Sigue creyendo, Dios te ama. Sigue confiando, Dios te ama.
Nada me puede separar del amor de Dios, dijo Pablo. Eso es la misma actitud que nosotros debemos declarar con nuestra vida. Nada me puede separar del amor de Dios. No me puede separar tribulación, no me puede separar angustia, no me puede separar dolor, no me puede separar sufrimiento, no me puede separar hambre, no me pueden separar los azotes, no me pueden separar las cárceles, no me pueden separar las piedras, dijo Pablo. Nada me puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada, ni arriba en los cielos, ni debajo, nada me puede separar del amor de Dios. Sigue confiando en Dios. Dios te ama y Dios te va a sacar en victoria de tu dolor más fuerte. Dios es experto en reciclaje. Amén. Hay muchos expertos en reciclaje en esta vida. Grandes ingenieros que sacan hermosas cosas de basura y de cosas que ya no utilizamos y las convierten en cosas de uso. Pero hay un experto en reciclaje llamado Dios. Y Él va a tomar todo lo malo de ti, todo el sufrimiento y el dolor que has atravesado, y Él va a sacar algo bueno. Él te va a dar una gran bendición, una gran recompensa. Así que confía en Dios, Dios te ama. Y el tercer consejo que nos da las Escrituras para cómo enfrentar el sufrimiento, qué hacer en medio del sufrimiento: no dejes de hacer el bien. No dejar de hacer el bien. Jamás deje de hacer el bien. En el versículo 19 del capítulo 4 de Primera de Pedro, pero ahora en la Nueva Versión Internacional, dice así: así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Entréguense a su fiel Creador. Los que sufren según la voluntad de Dios, sigan practicando el bien. Tremendo, qué desafío. Aún en tiempos de dolor, aún en tiempos de sufrimiento, aún en tiempos de prueba, sigue practicando el bien, sigue haciendo el bien. Y yo sé que cuando uno pasa por momentos de dificultad, es fácil desanimarse, es fácil volver atrás, es fácil rendirse, es fácil tirar la toalla. Pero la Biblia nos exhorta no solamente a mantenernos firmes, no solamente a no retroceder, sino también a seguir practicando el bien, a seguir haciendo el bien. Porque hay muchas veces bajamos la guardia y no hay que bajar la guardia. Y una de las cosas más poderosas que tú puedes hacer cuando estás pasando por una prueba es ayudar a otros. Porque cuando se trata de hacer el bien, se trata de ayudar a otros. Cuando tú ayudas a otros en medio de tus problemas, les estás dando excusas a Dios para que Dios bendiga tu vida, para que Dios prospere tu vida y para que Dios te ayude a ti personalmente. Cuando tú te ocupas de su obra, Dios se ocupa de tu vida. Cuando tú te ocupas de las cosas de su reino, Dios se ocupa de tus cosas personales. Por eso hay que perseverar en hacer el bien. Es la mejor evidencia de que tu fe es real, de que tu amor por Dios es genuino. Jamás debemos dejar de ayudar. Jamás debemos dejar de hacer el bien. Si hay un desafío, que lo hablábamos con mi esposa, y el sentir que Dios volvía a retomar en nuestros corazones en estos días, es volver con las ayudas sociales, que por alguna circunstancia han quedado aparcadas, pero siempre ha estado en nuestro corazón volver a retomarla. Aunque lo hemos hecho durante toda la pandemia, durante todo este año, pero queremos volver a impulsar con mayor fuerza. Y la iglesia no soy yo y no es mi esposa solamente. La iglesia somos todos los que estamos aquí, los que han faltado, los que no han llegado, todos los que pertenecemos al Centro Familiar Cristiano de Arganda. Somos una familia y que todos pasamos por dolor y sufrimiento, por necesidades y circunstancias difíciles. Pero es ahí donde tenemos que seguir potenciando ese potencial que Dios ha depositado en nosotros y seguir ayudando, seguir haciendo el bien. Y es lo que hizo Pedro después de haber sido encarcelado y azotado. Siguió predicando el mensaje del Evangelio.
siguió enseñando, siguió discipulando, siguió levantando nuevos obreros, siguió ganando nuevas personas, siguió influenciando el mensaje que transforma hogares, que transforma matrimonio, que transforma hijos, que transforma personas. Siguió compartiendo el mensaje del evangelio, siguió haciendo el bien, siguió haciendo la obra de Dios. Por eso, iglesia, es nuestro deber, nuestro tercer consejo que la Biblia nos da en medio del sufrimiento: seguir sirviendo, seguir adorando, seguir viniendo, seguir congregando, seguir estando. ¿Cuál es la tarea que Dios me dio que haga en la iglesia? La voy a desarrollar, aunque me esté partiendo en pedazos, aunque el dolor sea tan fuerte que pareciera que no lo puedo soportar, pero la Biblia dice que tengo la fuerza para soportarlo y Dios me va a dar la salida para esta circunstancia. Voy a seguir sirviendo, voy a seguir adorando, voy a seguir tocando el instrumento, voy a seguir cantándole a Dios, voy a seguir haciendo esto y aquello en pos de la obra de Dios, voy a seguir haciendo el bien. No estamos en tiempo de bajar los brazos, no estamos en tiempo de tirar la toalla, no estamos en tiempo de rendirnos, no es tiempo para marchar atrás, es tiempo de avanzar hacia adelante, es tiempo de seguir haciendo el bien, iglesia. Te invito a ponerte en pie en esta mañana. Vamos a sacar lo mejor de nosotros, de nuestro sufrimiento. Y eso mejor que sale de nosotros es el poder del Espíritu Santo que nos impulsa a todo nuestro ser. En medio del sufrimiento, el primer consejo: alaben a Dios. Aunque no tengas fuerzas para pararte, y aunque estés ahí tirado en el suelo por la circunstancia, pero ahí puedes levantar tus manos al cielo y sacar tu mejor adoración. Alaba a Dios, adora a Dios en medio de tu lucha más difícil, porque como dice la canción que hemos cantado, Dios está obrando. Dios está obrando. El milagro viene en camino. La respuesta viene en camino. Hay fecha de caducidad para tu dolor y tu sufrimiento y tu circunstancia más complicada en esta vida. Alaba a Dios. Confía. Dios te ama. Dios jamás te abandonó, ni jamás te abandonará. Y aunque el diablo quiso hacerte creer de que Dios no te ama y de que Dios se olvidó de ti o de que Dios te dio la espalda, hoy sacamos esa idea, esa mentira del diablo de nuestras mentes, de nuestros corazones, porque Dios nos ama. Dios está en medio de la circunstancia. Dios está en medio de tu dolor. Dios está contigo ahí para abrazarte, para consolarte, para secar tus lágrimas y para decirte: hijo, pronto viene la victoria. Hija, pronto viene la victoria. Pronto vas a levantar bandera de victoria. Pronto algo grande, pronto una gran bendición vas a recibir en tu vida personal, en tu hogar, en tu familia, en tu casa. Sigue confiando en Dios. Y el tercer consejo: sigue haciendo el bien. No te canses de servir a Dios. Y si estás sufriendo mucho dolor, aumenta tu servicio a Dios. Si estás pasando por una circunstancia muy difícil, busca qué hacer por Dios, qué hacer por su obra con mayor fuerza, con mayor ímpetu, con mayor denuedo. Sigue llevando el mensaje del evangelio. Sigue predicando, que tu voz no se calle, que tu voz suba el volumen, porque pronto viene la victoria. Porque el dolor y el sufrimiento en Cristo solo tienen un gran propósito de llevarme a un mejor mañana. Solo tienen un gran propósito de llevarme a un mejor destino, a un mejor futuro. Solo tienen un propósito de hacerme crecer en fe, para aplastar a los gigantes que se enfrenten y que se levanten a lo largo de esta vida. Solo para hacerme crecer en fe, para poder ver milagros sobrenaturales, para poder ver señales y prodigios.
por la fe en el nombre de Jesús, solo tienen el propósito de hacerme ver nuevas recompensas, alcanzar nuevas recompensas. Por eso, Padre, a partir de hoy voy a enfrentar el dolor y el sufrimiento con la actitud correcta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ya no busques fuerzas afuera. Búscala dentro de ti. Porque la fuerza está en ti. La fuerza para aplastar y vencer a tu gigante está en ti. Dios te la dio. Dios la depositó en ti. Esa gracia Dios te la dio. Gracias, papá. Amén y amén.